Noticiero 7 nos vamos a centrar en un tema que apareció hace un rato nada más, porque el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, hoy poco después de las 4 de la tarde, dio a conocer el índice de inflación, un tema que estaba siendo muy esperado, no solamente por las autoridades, sino también por la propia sociedad, teniendo en cuenta que se hablaban de determinados números, determinados porcentajes, y creo que a la mayoría termina de sorprender el porcentaje que terminó dando a conocer oficialmente el INDEC, 3,3%, con un acumulado del 48,8% en el último año. ¿Por qué digo que sorprende este 3,3%? Porque el mes pasado había estado muy por encima del 4% y ahora con determinadas circunstancias o movimientos económicos llegamos a este número. Desde ya le agradezco para que nos ayude a pensar y analizar estos números al licenciado Juan Luis Bour, es el presidente, es el titular de la Fundación Fiel, está para conversar con Noticiero 7. Licenciado, ¿cómo le va? Buenas noches, un gusto de saludarlo. Bienvenido a Noticiero 7 en Santiago del Estero. Buenas noches, gracias por la invitación. Licenciado, en principio, ¿qué análisis hace de este 3,3% y de esa baja tan fuerte con respecto al mes anterior que había estado por arriba del 4%? Mire, nosotros habíamos medido en la ciudad de Buenos Aires un número bien por arriba del 4%, de modo que sí, efectivamente es un poco una sorpresa el número de el 3,3%, teniendo en cuenta que en mayo hubo aumentos tarifarios, y es un momento en que hubo, digamos, se determinaron muchos otros incrementos. En general, la mayoría de los precios ha estado subiendo fuertemente. Sí. Eso se manifiesta en el hecho de que usted tiene una inflación interanual de 48%, y que prácticamente cualquiera sea el número en junio, uno va a llegar al 50% interanual. Sí. ¿Cuál es la razón de la desaceleración? Bueno, digamos, claramente no es la parte de alimentos. Ha habido, digamos, el INDEC detectó menos inflación en la parte de indumentaria. Eso puede estar asociado a la forma en que se tomó, digamos, medir indumentaria siempre tiene complicaciones debido a los cambios de temporada, a las, digamos, hay meses en que se producen descuentos especiales, esos descuentos que aparecen, que pegan fuertemente en indumentaria y en artículos para el hogar, y algunas de estas componentes pueden haber estado influyendo. Sí. La inflación núcleo se desaceleró, pero igual se mantiene en niveles altos. Esto nos hace pensar que si bien hemos tenido un descenso transitorio, junio puede dar nuevamente números bastante altos porque es un mes en que ha habido algunos aumentos nuevamente tarifarios, el caso del gas particularmente, y algunos aumentos en la parte de turismo que se ha incipientemente, pero se ha reactivado. Esa es la situación. Sí. Doctor, con la economía mayoritariamente parada por el contexto sanitario en muchos rubros en la República Argentina, ¿resulta difícil hacer una medición así de este tipo para que los números reflejen la mayor realidad posible? Como usted dice, la economía se ha desacelerado mucho y está con prácticamente niveles bastante estancados respecto de meses anteriores. Si bien va a marcar un aumento importante respecto del año pasado, ese aumento ya ocurrió con la recuperación que hubo a fin de año y ahora está bastante estancada. Medir, se puede medir, pero hay las dificultades que yo le marcaba. Por ejemplo, hay sectores que estuvieron fuera del comercio. Sí. Le mencionaba el caso del turismo en particular, Sí. que estuvo frenado durante tanto tiempo y de pronto aparecen, y entonces aparecen los números con variaciones muy significativas. Sí. Allí hay cuestiones metodológicas que hacen que haya diferencias entre un índice y otro, pero en cualquier caso, lo que estamos viendo son variaciones que, digamos, si vienen de un mes a otro puede haber alguna diferencia. Lo que tenemos es una inflación que está en el orden del 50%. Eso es el hecho central y digamos, eso se explica por
bueno, por las políticas aplicadas sobre todo el año pasado, digamos, y que no hay digamos, un marco que permita anclar expectativas. Anclar se refiere a definir expectativas más estables para los precios para los próximos meses. Sí, doctor, escuché un análisis que decía el gobierno necesita mostrar una baja en inflación para ir preparando, si se quiere, el terreno electoral. ¿Coincide con esa apreciación? Bueno, eso se fundamenta en el hecho de que el gobierno ha anunciado que, digamos, no va a haber más aumentos tarifarios. En principio estamos hablando de cuestiones como combustibles, energía, digamos, tanto eléctrica como gas. Hay una resistencia muy grande del gobierno en mover ciertos precios privados. Usted sabe que hay toda una discusión en el caso de la salud, etcétera. Y esta política del gobierno, digamos, es una política que puede llevarse varios meses. Por supuesto, no se puede llevar eternamente, porque usted cuando congela precios y tiene una inflación en los hechos de 50%, esos precios en algún momento van a saltar. Entonces, a eso se le ha sumado el hecho de una devaluación muy por debajo de la inflación. Hoy mismo el Banco Central apenas depreció 2 centavos, 3 centavos el tipo de cambio oficial. Esto muestra una situación que genera expectativas de un salto de precios posterior a las elecciones. O sea, anterior a las elecciones, frenar los precios, tratar de bajar la tasa de inflación, probablemente tratar de llegar a un 2,5% mensual de inflación, y luego de eso se abre una incógnita muy grande a partir de noviembre, diciembre, con ajustes que deberían compensar lo que no se hizo en los meses anteriores. Doctor, un par de preguntitas más, desde ya le agradezco mucho su tiempo. Uno, el nivel de emisión monetaria hoy cómo está en nuestro país, y la otra, ¿se anima a hacer un pronóstico acerca de cómo va a estar el dólar en el transcurso de las próximas semanas, los próximos meses hasta las elecciones? Mire, el tema de la emisión monetaria, lo que se ha hecho es frenar fuertemente toda la emisión que había ocurrido en el pasado, durante la pandemia, pero eso es un proceso necesario y bienvenido. Digamos, la gran duda es cómo sigue de aquí en más, de aquí a las elecciones, porque digamos va a haber un aumento importante del gasto público y por lo tanto podría haber una expansión monetaria mayor. El segundo punto que usted pregunta sobre el tipo de cambio, en general los economistas saben que si hay algo que es difícil pronosticar es el tipo de cambio, porque justamente, digamos, depende primero de hay muchos resortes en el muy corto plazo de las autoridades, y en segundo lugar depende de las expectativas.